Gracias, Inés. Gracias a la organización de este acto por hacernos un hueco. Lógicamente, como representante de la Asociación de Amigos de Palacio Valdés, no podía elegir otro tema más cercano que el de la amistad, y más teniendo en cuenta que de lo que voy a hablar al final es con lo que ha terminado Inés, con estos amigos que nos sirven para completar el equipamiento de la casa. Palacio Valdés tenía un concepto de la amistad que desarrolla en un capítulo de su testamento literario. Engloba la amistad con la familia y con el amor. Es un capítulo que titula La familia y los amigos, habla de su familia, habla de la familia en general y habla de su gran amor que fue Massimina. Los amigos son la tercera pata de ese banco de estabilidad emocional que desarrolla en ese capítulo. En un momento determinado del capítulo se plantea si debemos tener amigos literatos, los propios literatos. Y dice, es inevitable, aunque no siempre provechoso. A las aves se las atrapa con liga y a los hombres por sus aficiones. En cualquier reunión donde hayáis venido a parar, observaréis que no transcurre mucho tiempo sin que se opere el fenómeno químico de las afinidades selectivas. Precisamente el último de sus libros, de 1936, es una novelita corta que se titula Afinidades selectivas. Cada cual se va con su congénere, el negociante con el negociante, el petimetre con el petimetre, el anticuario con el anticuario. Este fenómeno que se opera en una tertulia se produce igualmente en las poblaciones, particularmente cuando no son muy populosas. Tal es la razón de que en mi adolescencia, escribe don Armando, haya tenido por amigos en Oviedo a dos chicos nativamente hombres de letras, Leopoldo Alas y Tomás Tuero. Fueron mis amigos, dice, no solo en la adolescencia, sino durante toda mi juventud y parte de mi edad madura. Bien sabido es que la amistad con Leopoldo Alas Clarín y con Tomás Tuero se quebró en el último tramo de sus vidas, precisamente por lo que vamos a ver, por cómo Palacio Valdés entendía la amistad. En otro párrafo de este mismo capítulo nos dice, fui amigo más tarde de los escritores y oradores famosos de mi tiempo, de Castelar, de Pereda, de Pérez Galdós, de Moreno Nieto, Campoamor, Núñez de Arce y Menéndez Pelayo, la plana mayor de la literatura del siglo XIX. Con los tres primeros maestros, sobre todo, mantuve toda la vida una cordial amistad que no excluía la veneración. El que no sabe venerar no es digno de vivir. Me trataron con particular afecto, como un niño mimado, y hasta su muerte recibí de ellos pruebas de estimación que me enorgullecen. A renglón seguido, a párrafo seguido, dice que, sin embargo, no le influyeron. Y no le influyeron porque uno es hijo de sus lecturas y él, aparte de las novelas y aparte de los libros de estos escritores, era muy asiduo de la filosofía, de la poesía, del pensamiento, con lo cual construyó su propio mundo literario. En la última época de su vida, sobre todo después del fallecimiento de su primera esposa, de Massimina, huye de la vida literaria. Eran frecuentes los salones, en que se reunía gentes de intereses afines. Por ejemplo, Concha Espina en aquellos años recibía los miércoles, la Pardo Bazán recibía los jueves, y en esos salones se llevaban a cabo contactos con los escritores. Él huye de la vida literaria, huye de los salones y huye de las tertulias, y dice, mucho más que en los salones, donde se aprende poco, me he instruido sobre las carretas de los aldeanos y las barcas de los marineros. Todos recordamos novelas como La aldea perdida o novelas como José. Él aprendió de los aldeanos y aprendió de los marineros el lenguaje y el espíritu que traslada luego a sus novelas. Y cierra, cuanto más pintoresca, atrevida y penetrante es la palabra de un marinero que la de un orador parlamentario. En los salones hay modales, pero falta expresión, falta vida. Por el contrario, dice también,
Las tertulias literarias, esto es, la reunión cotidiana con los escritores de profesión que no han llegado a la edad ni a la categoría de maestros, suelen ser fatales para el literato. Y lo dice porque él en su juventud asistió a una serie de tertulias, una de ellas muy famosa, que la llamaban Billy's Club, porque era el templo del vilipendio, allí se criticaba a todo el mundo. Dice, la crítica constante y demoledora que se entregan los escritores cuando se hayan reunido les infunde miedo y les paraliza. Y hay una anécdota que viene a cuento de Ramón del Valle Inclán, famoso gallego, que todos los días asistía a una tertulia después de comer, pero llegaba tarde porque pasaba previamente por el periódico para dejar su colaboración diaria. Y según llegaba a la tertulia, aquellos compañeros estaban hablando y él les decía, no sé de qué hablan ustedes, pero me opongo, que es lo que recoge el propio Palacio Valdés. En los últimos años de su vida huye, como digo, de la vida literaria, de los salones literarios, de las tertulias, y se encierra en su casa para escribir y tiene una tertulia diaria en el retiro con gentes que no son del mundo de las letras, médicos, políticos, gente que no tiene nada que ver con el mundo de la escritura que él frecuenta. Hoy, sin embargo, nos recordaba Inés que tenemos a esta familia madrileña que fueron amigos de Palacio Valdés. Sus nombres son Carmen Fernández Quevedo y Manuel Pérez del Río. Manuel Pérez del Río era escritor, traductor y prologuista, y según nos cuenta su familia, tuvieron bastante contacto con don Armando y con su segunda esposa, Manolita, porque eran vecinos del barrio de Salamanca. Yo he estado buscando estos días datos sobre Manuel Pérez del Río y la verdad es que solamente he encontrado un registro en la Biblioteca Nacional de un libro que publicó, un librito de muy pocas páginas que lógicamente don Armando conocería, pero que intuyo por esta evolución del concepto de la amistad que don Armando tenía, intuyo que no influyó en la amistad que se entabló entre ellos, porque según nos cuenta la familia, ellos recibieron muy bien a Manolita. Manolita, la segunda esposa, no fue bien recibida en los círculos literarios del Madrid de la época y sobre todo en la sociedad del barrio de Salamanca donde vivían, y sin embargo este matrimonio recibió bien a Manolita. Intuyo que la amistad de ambos se estableció por ese cauce. Y por esa razón, una vez que muere don Armando en 1938, la viuda Manolita les entrega unos libros, entre ellos uno publicado en 1942, cuando ya ha fallecido don Armando, de obras escogidas, dedicado por la propia Manolita, y que esta familia nos ha prometido que vendrán a esta casa como uno más de los elementos que nos entregarán y que desde aquí les agradecemos.